Los historiadores han dividido la historia en períodos para poder estudiar mejor la evolución del ser humano desde su aparición hasta la actualidad. A estos periodos se los llama edades de la historia y son: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. En este curso vas a estudiar la Edad Media y la Edad Moderna. En la Edad Media el territorio del Imperio Romano se dividió en tres civilizaciones: el Imperio Bizantino, el Islam y los reinos germanos. En Europa la mayoría de la población estaba sometida al poder de la nobleza y de la Iglesia, y la religión católica influía en todos los aspectos de la vida. En la Edad Moderna se produjeron profundos cambios políticos, económicos, culturales, artísticos y religiosos. Los europeos se extendieron por otros continentes y establecieron nuevas rutas comerciales. Hasta mi pollo. Entonces, los soberbios romanos vieron en Jesús un poderoso enemigo. Finalmente lo arrestaron y fue crucificado. Después de siglos de persecuciones y muertes, el cristianismo terminó convirtiéndose en la principal religión del Imperio Romano. Finalmente Roma se volvió imposible de manejar. El Imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo en las manos de los bárbaros germanos. La otra mitad se convirtió en el Imperio Bizantino y se mantuvo en pie hasta 1453, cuando fue tomado por los turcos. ¿Puede un imperio durar para siempre? Más allá de las fronteras del Imperio Romano vivían una serie de pueblos muy diferentes a los que los romanos llamaban bárbaros, que significaba extranjero, pero también tosco, inculto o salvaje. Algunos pueblos bárbaros, como los hunos, procedían de las estepas de Asia, unas áreas muy inhóspitas. También había pueblos bárbaros que procedían del norte y el este de Europa. Eran los germanos. Se organizaban en tribus, dirigidas por una asamblea de guerreros que elegía al jefe. Los germanos mantenían relaciones con los romanos, unas veces pacíficas y otras violentas. Los romanos construyeron fortificaciones a lo largo de los ríos Rin y Danubio. A partir del siglo III, el Imperio Romano comenzó a sufrir una profunda crisis. El comercio disminuyó y la economía se estancó. Aprovechando esta debilidad, algunos pueblos bárbaros traspasaron las fronteras del imperio. Unos grupos realizaron incursiones de rapiña, otros se asentaron pacíficamente en algunas zonas del territorio romano. El mundo romano e imperial floreció durante 4 siglos. Pero cuando los ejércitos de las provincias cobraron fuerza, estalló la guerra civil en el siglo III después de Cristo. Para mejorar la administración del imperio, en el año 293, Diocleciano establece la tetrarquía, repartiendo el territorio en 2 Augustos y 2 Césares. Diocleciano recibió Oriente, Maximiano Italia y África. Constancio Cloro se quedó con Hispania, Galia y Britania, y por último, Galerio recibió Iliria, Macedonia y Grecia. Reunificado en el año 324 gracias a Constantino, en el 395 vuelve a dividirse, esta vez en 2 partes, Oriente y Occidente, con capitales en Bizancio y Roma respectivamente. Ante la grave crisis del Imperio Romano y la amenaza de los germanos, en el año 395 el emperador Teodosio dividió el imperio en 2 partes para facilitar su defensa: el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla.
Habían salido del este, atravesando las estepas asiáticas como un ariete. El historiador godo del siglo VI, Jordanes, nos cuenta que los hunos descendían de espíritus malignos de los pantanos. Ahora se dirigen hacia el oeste. El continente se espera lo peor. Atila. Los hunos avanzaron hasta la Galia, pero fueron expulsados tras la batalla de los Campos Catalaúnicos, en el año 451. En cambio, los germanos se asentaron definitivamente en el territorio del imperio. La convivencia entre germanos y romanos se hizo cada vez más difícil y surgieron numerosos enfrentamientos. 2. El poder de los emperadores se había debilitado tanto que, en el año 476, el jefe germano Odoacro destronó al último emperador del Imperio Romano de Occidente, un niño de 10 años llamado Rómulo Augustulo. De esta manera se puso fin al Imperio Romano en Occidente. Entre los siglos V y VIL, el territorio que había ocupado el Imperio Romano de Occidente se fragmentó en diversos reinos independientes. En la Galia se establecieron los francos. En Hispania, los visigodos y los suevos. En Italia, los ostrogodos y más tarde los lombardos. En Britania, los anglos y los sajones. 5. Cada reino estaba gobernado por un rey. Al principio, este era elegido por los nobles. Como consecuencia, muchos reyes eran depuestos e incluso asesinados por sus familiares, que querían ostentar el poder. Con el tiempo la monarquía se hizo hereditaria. Los reyes contaban con un consejo que los asesoraba en los temas de gobierno y los ayudaba a impartir justicia. En algunos territorios, el poder militar recaía en los duques, que solían ser jefes de los pueblos que habían sometido. 4. En las ciudades destacaban los condes y los obispos, que tenían mucho poder. Los germanos se regían por leyes no escritas que se transmitían de forma oral de generación en generación. En los territorios que habían estado más romanizados, estas lenguas se basaron principalmente en el latín. Fue el caso de los reinos visigodo, franco, ostrogodo y lombardo. Estas lenguas dieron origen al castellano, el catalán, el gallego, el francés y el italiano, entre otras. En cambio, en las zonas menos romanizadas, la influencia germana fue mayor, como sucedió en las tierras dominadas por los atamanes, los anglos y los sajones. Aquellas lenguas fueron la base de idiomas como el inglés y el alemán. Estas leyes combinaban el derecho romano con las costumbres germanas. Con el tiempo, se recopilaron y se pusieron por escrito. Por ejemplo, el rey visigodo Alarico las reunió en el breviario. Al principio, muchos germanos continuaron con sus religiones, pero algunos comenzaron a practicar el arrianismo, una herejía del cristianismo que consideraba que Cristo no era Dios. Finalmente, la monarquía germana de algunos reinos acabó convirtiéndose a la religión de los romanos, el catolicismo. En los reinos germanos, las ciudades tuvieron una importancia mucho menor que en el Imperio Romano. La arquitectura fue por ello una actividad poco relevante. La orfebrería, en cambio, fue la manifestación artística más desarrollada. La vida cotidiana en una aldea germana a una sociedad rural. Las sociedades germánicas eran de carácter rural. La mayoría de la población estaba formada por campesinos que se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Los campesinos vivían en las aldeas, que estaban formadas por casas de madera con la techumbre fabricada con ramas y paja.
Las casas solían tener cerca un huerto y un pequeño cercado para guardar los animales. Algunas aldeas estaban fortificadas para protegerse de posibles ataques. La tierra era la fuente principal de riqueza y la mayor parte estaba en manos de las principales familias. En esta época se crearon los primeros monasterios, edificios en los que vivía una comunidad de monjes. La vida cotidiana del monasterio se desenvolvía alrededor de una regla, es decir, un conjunto de obligaciones que organizaba el día a día de los monjes. Los monasterios también poseían vastos dominios porque recibían numerosas donaciones a cambio de las oraciones de los monjes. El declive de las ciudades perdieron población. Tuvieron menos importancia que en el mundo romano y se convirtieron en centros administrativos o sedes de obispados. La actividad comercial decayó y se limitó a los mercados locales, en los que se intercambiaban productos del campo. El gran comercio quedó en manos de los bizantinos, que proporcionaban ciertos productos a la nobleza germana. De nuestra era, los pueblos asentados entre el Rin y el Danubio comenzaron a avanzar hacia el oeste y el sur. La razón era la presión que otros pueblos, más grandes y más poderosos, ejercían sobre ellos. Un ejemplo entre muchos servirá. Vemos la situación de los vándalos y alanos, la de los visigodos y ostrogodos. El inicio de la invasión de los hunos hace desplazarse a los ostrogodos y visigodos hacia el oeste y el sur, huyendo de los invasores. A su vez, los vándalos y alanos han de ponerse en movimiento o resignarse a ser aniquilados, pues la tierra no podía alimentar a dos grandes pueblos a la vez. Necesariamente debían invadir el Imperio Romano. Los hunos frenaron su avance principal en Centro Europa. Los ostrogodos se pararon a su vez en la península itálica. Los visigodos frenaron en el sur de la Galia y en Hispania. Y los vándalos y alanos, huyendo, cruzaron la península ibérica y se asentaron en el norte de África. Presionados por los hunos, los visigodos entraron en el Imperio Romano a final del siglo IV. En el año 409, los suevos, los alanos y los vándalos invadieron la península ibérica. Poco después, en el año 416, el emperador romano de Occidente firmó un pacto con los visigodos para que los expulsaran de Hispania. Esto obligaron a los vándalos y alanos a trasladarse al norte de África y arrinconaron a los suevos en el territorio de la actual Galicia. A cambio recibieron tierras en el sudeste de la Galia, donde crearon el reino visigodo, con capital en Tolosa. En el año 507 los francos vencieron a los visigodos y los expulsaron de la Galia. Los visigodos se establecieron entonces en la península ibérica y fijaron su capital en Toledo. El reino visigodo alcanzó su plenitud durante una segunda mitad del siglo VI y la primera mitad del siglo VII. En el año 395 se produjo la división del Imperio Romano en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. A partir del año 409 llegaron los pueblos bárbaros a la península en diferentes oleadas. Estos fueron suevos, vándalos y alanos. Posteriormente, los visigodos fueron aliados del Imperio Romano y en el 415 fueron enviados a Hispania para restablecer el orden. Tras la caída del Imperio Romano en el 476, establecen el reino visigodo de Tolosa, que llegó a su fin en el 507, cuando los francos derrotaron a los visigodos en la batalla de Bouillé. En el 507, como consecuencia, los visigodos se asentaron en la península creando el reino visigodo de Toledo, pretendiendo instaurar un estado centralizado a cuya cabeza estaba la institución monárquica. La monarquía visigoda era electiva y la designación del rey dependía de la Asamblea Popular, formada por nobleza y prelado. Leovigildo pretendió crear un estado visigodo en torno a una monarquía fuerte y hereditaria. Dicho propósito fracasó, y por ello, en el Cuarto Concilio de Toledo, en el 633, se trató el tema. El monarca se servía de dos instituciones, el aula regia y el officium palatinum. El aula regia asesoraba al rey en los asuntos políticos y militares y en la elaboración de leyes. Estaba formada por los duces provinciales, los comites civitates y los gardingos.
Por otro lado, el Officium Palatinum era el núcleo principal del aula regia. Estaba formado exclusivamente por nobles como el comes del tesoro regio, el comes de administración de las tierras de la corona, el comes de recaudación de impuestos y el comes de los gastos del monarca y de su casa. La unificación territorial comenzó con la creación del reino visigodo de Toledo. En el año 552, la aristocracia católica de la Bética protagonizó una revuelta, que fue aprovechada por los bizantinos para desembarcar en el sur de la península. Entre el año 576 y 586, Leovigildo conquistó el reino suevo y más tarde, en el 624, Suintilla expulsó a los pueblos bizantinos. Finalmente, en el 625, quedó sometida toda la península. La unificación jurídica se llevó a cabo en el 654 cuando Recesvinto promovió el Liber Iudiciorum, un código legal común para godos y romanos. Se trataba de un derecho territorial único. La unificación religiosa se llevó a cabo en el 589 con el Tercer Concilio de Toledo, por el que Recaredo renunció al arrianismo y se convirtió al catolicismo, iniciándose así un proceso de persecución contra los judíos. En la época visigoda la economía era agrícola y había excedentes de cereales y estaba muy extendido el cultivo de la vid y el olivo. Aparecieron los primeros esbozos de feudalismo, puesto que la desaparición de la esclavitud dio lugar al aumento del vasallaje campesino. Los reyes visigodos también se servían de concilios, que en sus inicios se ocupaban de cuestiones religiosas, pero se convirtieron en asambleas legislativas. La cultura se reducía al ámbito religioso. El escritor más destacado fue San Isidro de Sevilla con su libro Etimologías. En arquitectura encontramos pequeñas iglesias rurales como Quintanilla de las Viñas, San Juan de Baños y San Pedro de la Nave. En orfebrería destaca el tesoro de Guarrazar, que tiene gran influencia bizantina.